Ok, jóvenes, estamos aquí en la clase introductoria de electrónica intermedia. Esta primera clase introductoria sirve tanto para electrónica intermedia como para electrónica industrial, ya que ambos cursos van a estar orientados inicialmente con el tema de transistores bipolares, y pues utilizo la misma base para ambos cursos. Poco a poco pues se van a ir diferenciando, pero por lo menos esta clase introductoria pues esta parte de transistores bipolares prácticamente va a ser bien similar o prácticamente lo mismo tanto en una clase como en la otra. En este caso pues comenzamos con el concepto de un transistor bipolar, que es el que vamos a estar viendo primero, porque más adelante vamos a ver otro tipo de transistor. Los transistores bipolares, o lo que se conocen como transistores BJT por sus siglas en inglés, son son dispositivos que se componen de dos uniones semiconductoras tipo P tipo N, o positivo o negativo. Cuando hablamos de uniones semiconductoras, de dos uniones semiconductoras, estamos hablando como si fueran dos diodos. O sea que es como si internamente un transistor fuera dos diodos unidos entre sí. Depende de la configuración física de esa junta semiconductora o de esos diodos, pues puede ser de dos tipos, lo que le llamamos el tipo PNP o el tipo NPN, donde pues la diferencia primordial es en términos de las direcciones de las corrientes y de las polaridades de los voltajes que se definen para un transistor. Las partes de un transistor son tres, las que se conocen, o los terminales de un transistor se conocen como emisor, base y colector. Aquí tenemos los dos símbolos para ambos tipos de transistores BJT, el transistor tipo NPN y el transistor PNP. NPN porque una de las juntas es negativo, después en el medio es positivo, y entonces en ese mismo medio el otro diodo entonces comienza con la parte positiva y luego entonces hacia abajo la parte negativa, así que la parte común en el medio es la parte positiva, por eso es NPN. En el otro caso PNP pues empieza con la parte positiva de un diodo, después tiene la parte negativa y el otro comparte esa parte negativa y luego tiene una parte positiva, ¿eh? Entonces en este caso la parte negativa es la que está en el medio compartida, por eso es PNP. Inicialmente le coloco los dos para que vean las diferencias, pero luego todo lo que vamos a trabajar en el curso va a estar trabajándose a base de los transistores NPN, porque en el 99% de las veces este es el transistor que nosotros utilizamos, el NPN. El transistor PNP se puede utilizar en una que otra aplicación, y si no me equivoco en el caso de industrial vamos a ver en algún momento algún circuito que tiene transistores PNP, pero como dije, la gran mayoría de las veces trabajamos con los transistores NPN. En términos de los terminales, ambos tienen los mismos tres terminales. Tenemos la base, normalmente pues el terminal en el símbolo que está en el centro. Tenemos entonces arriba el colector y abajo tenemos el emisor. La base es sencilla en el símbolo identificarla porque es la que está en el medio. Ahora, ¿cómo identificamos colector y emisor? La flechita que tiene el símbolo, que es esta flecha que tenemos aquí, estoy marcándola aquí con el cursor, y esta que tenemos aquí, ese terminal que tiene la flechita es entonces el terminal del emisor. El terminal que no tiene la flecha, pues entonces es el colector. En el caso del NPN, la flechita está saliendo del terminal. ¿Por qué? Porque esta corriente que tenemos aquí, que es la corriente que pasa por el emisor, sale de ese terminal. En el caso del PNP, pues entonces, como mencioné ahorita, las diferencias son, por ejemplo, en términos de corriente, las direcciones de las corrientes, pues aquí es al revés. Aquí la flechita en el símbolo está entrando por ese terminal, significa que la corriente del emisor está entrando por el terminal del emisor. Así que cuando usted tiene un símbolo de un transistor bipolar, ¿cómo usted lo diferencia si es NPN o PNP? Por
la flechita del símbolo. Si está saliendo por ese terminal del emisor es NPN, si está entrando la flechita por el emisor es PNP. Así que esa es la forma de que usted lo pueda diferenciar. Ahora, en términos de la corriente, pues como ven, en términos de la corriente de base, un transistor NPN, la corriente de base entra por ese terminal de la base. La corriente del colector también entra por ese terminal del colector. Y normalmente pues esas dos corrientes se unen dentro del transistor y la combinación de esas dos corrientes o la suma de esas dos corrientes entonces generan la corriente que sale por el emisor. Como vemos, se define una corriente por cada terminal. Corriente de base entrando, corriente colector entrando y corriente del emisor saliendo. En el caso del transistor PNP, pues al revés. La corriente de base sale por la base, la corriente del colector sale por el colector y la corriente del emisor entonces es la que entra. Entonces aquí sería al revés. Aquí entonces la que entró fue la corriente del emisor, entonces se dividió. Y entonces la división de esa crea las otras dos corrientes, una saliendo por el colector y una saliendo por la base. Así que como vemos, esa primera diferencia es en términos de cómo son las direcciones de las corrientes en un caso de un NPN o un caso de un PNP. Ahora, en términos de los voltajes, pues también en este caso se definen tres voltajes. Los voltajes, como usted debe de saber, usted define un voltaje entre dos puntos, por eso estos voltajes se definen entre un terminal y otro terminal. Si comenzamos por esta parte del transistor, tenemos entonces el voltaje de base a emisor, se define de esa manera, o VBE. Normalmente pues cada terminal normalmente lo abreviamos con la letra de su nombre, con la primera letra de su nombre, B de base, C de colector y E de emisor. Pues tenemos VBE, que es voltaje de base emisor. En el caso del voltaje entre colector y emisor, primero se define el voltaje en el colector y luego en el emisor, y entonces voltaje de colector a emisor. Recuerde, cuando usted define un voltaje, el primer punto que usted menciona es el punto positivo de ese voltaje. El segundo punto, o en este caso el segundo terminal del transistor que usted menciona, es la parte negativa para efectos de la polaridad del voltaje. ¿Qué significa eso? Que cuando usted, por ejemplo, está en un laboratorio y va a medir voltaje en un transistor, pues usted tiene que colocar el cable rojo o el cable positivo de su multímetro en esta parte positiva, en este caso en la base, y el cable negro o el cable del terminal negativo en el emisor para que mida correctamente el voltaje de base emisor. Si usted va a medir el voltaje de colector a emisor, pues entonces usted coloca el cable positivo del multímetro en el colector y el cable negativo en el emisor. Por eso es bien importante saber las polaridades de los voltajes, porque cuando estamos midiendo en un laboratorio, pues si no, pues usted lo que está haciendo es, la lectura le va a dar correcta, pero el signo entonces le va a dar al revés. Si usted coloca aquí al revés los terminales, aquí negativo y aquí positivo del multímetro, pues quizá le va a dar la lectura que tendría que darle, pero en ese caso le va a dar entonces un voltaje pero negativo. O sea, siempre que usted está midiendo voltaje y usted ve que el voltaje le da negativo, hay que verificar, porque la mayoría de las veces casi siempre trabajamos con voltajes positivos. En algún momento, en algún circuito puede ser que haya un voltaje negativo, pero en este caso, por ejemplo, de transistores, los voltajes con los que nosotros trabajamos son positivos. Si usted ve una lectura negativa, es pues porque tiene los cables al revés. Y el otro voltaje que se define es el del colector a la base. En este caso se define el colector como positivo, la base como negativo, por eso se define voltaje de colector a base o VCB. Esos son los tres voltajes que se definen en un transistor NPN. En el caso del transistor PNP, pues entonces los voltajes se definen al revés en términos de polaridad. Si comenzamos de base emisor, como vemos ahora, primero entonces se menciona el emisor y luego la base, entonces sería voltaje de emisor a base o voltaje UEB. En este caso, el terminal emisor que se mencionó primero pasaría a ser el positivo y el terminal entonces
negativo sería la base. Si usted va a medir, pues entonces tendría que colocar cable positivo en el emisor y cable negativo en la base. En este caso lo mismo, al revés. Acá era colector a emisor, positivo negativo, aquí al revés. Aquí sería emisor a colector. El emisor sería el positivo y el colector sería entonces el negativo. Y en el otro pues tenemos entonces también al revés, de base a colector. Base es la positiva ahora y el colector es la negativa. Así que como vemos, la diferencia primordial entre los dos modelos, los dos tipos de transistores NPN y PNP es: todo se define en términos de las direcciones de las corrientes y las polaridades de los voltajes. ¿Ve? Para ambos se define corriente de base, corriente de emisor y corriente colector, y en el otro también, pero las direcciones cambian. En términos de voltaje se definen 3 voltajes entre cada dos terminales, aquí también, pero cambian entonces las polaridades, o donde es la parte positiva y donde es la parte negativa de cada uno de los voltajes. Como dije, pues prácticamente nos vamos a quedar con este transistor NPN. Regiones de operación para un transistor. Cuando nosotros trabajamos con un transistor bipolar o transistor BJT, este dispositivo puede operar o puede funcionar en 3 regiones distintas. Se conocen como región de corte, región activa y región de saturación. La región de corte es una región fácil de definir o de identificar, porque prácticamente lo que significa es que no hay corriente pasando por ninguno de los terminales. Por eso aquí dice que las corrientes de colector, base y emisor se aproximan a 0. Puede ser que no sean exactamente 0 cuando usted la está midiendo, pero si lo normal es ver miliamperes en un transistor y usted ve nanoamperes, picoamperes, o sea, estamos hablando de unas corrientes sumamente pequeñas, pues esas corrientes prácticamente se presumen 0 y pues significa que el transistor está en corte, o si realmente no mide nada, pues obviamente es 0 y significa entonces que está hablándose de que el transistor está en corte. De esta manera, pues como decimos aquí, la junta de base emisor es esta parte del transistor, no está conduciendo, porque si no hay corriente no hay conducción, y entonces hace que el voltaje de base emisor sea bajo. Normalmente, para identificar las regiones de operación de un transistor, nosotros vamos a estar pendientes de 2 valores, que son los valores que definen lo que le llaman el punto de operación de un transistor. ¿Por qué? Porque son los que definen en qué región él está operando. Típicamente, aunque él tiene 3 corrientes y 3 voltajes, el punto de operación de un transistor se define normalmente con el valor de lo que es su corriente de colector, la corriente que está entrando por aquí, ya que nuevamente nos vamos a quedar en el NPN, y del voltaje de colector emisor. Esa parejita de esos 2 valores son los que definen el punto de operación de un transistor bipolar, en este caso de un transistor bipolar NPN. Lo mismo pasaría con el PNP, los dos. Lo único que pues van a estar en una dirección contraria, una polaridad distinta, pero siguen siendo los 2 mismos parámetros. Por eso entonces cuando hablamos de región de corte, si vamos a esos 2 parámetros, pues entonces, aunque todas las corrientes son 0, pero entonces especificamos la del colector es 0. Y entonces, como dice aquí en la última parte de la oración o del párrafo, el valor del voltaje de colector emisor está cerca al voltaje de polarización. Normalmente en estos circuitos el voltaje de polarización se le va a conocer como VCC. ¿Qué es el voltaje de polarización? El voltaje de la fuente de voltaje que usted le conecta al circuito. Ese transistor tiene que funcionar con un voltaje. En este caso son voltajes DC, con lo que vamos a trabajar, los voltajes directos. Si usted le va a conectar al circuito de ese transistor 15 voltios, pues el voltaje CC es 15 voltios. Si ese transistor funciona con 12 voltios, pues el VCC es 12. Si ese transistor funciona con 24 voltios, el VCC es 24. Así que ese voltaje de polarización o el voltaje de la fuente es lo que se conoce VCC. Se le conoce como polarización porque cuando hablamos de polarización es la forma
en que nosotros vamos a conectar los transistores de manera que reciban energía y puedan funcionar de alguna manera o de otra. Eso es lo que significa polarizar algo, aplicarle energía, voltaje, corriente para que entonces funcione. Por eso entonces tenemos que ese voltaje colector emisor se va al voltaje de polarización, se acerca al voltaje de polarización. ¿Qué sucede? En cualquier circuito, el voltaje que usted le aplica al circuito o el voltaje de la fuente es el voltaje más alto que usted puede medir ahí. Obviamente si es un circuito que no aumenta voltaje ni nada. En este caso, ese voltaje de polarización se empieza a repartir pues a través de ese transistor y a través de otros dispositivos que hayan. Así que si por ejemplo el voltaje de polarización es 15 voltios, pues si el transistor está en corte y usted va dentro de ese transistor, ahí entre esos dos terminales de colector emisor, y usted mide ese voltaje, usted va a medir 15 voltios, quizá 14.5, 14, 13.5, es cercano a esos 15 voltios. Cuando usted ve ese voltaje que se acerca al voltaje de la polarización del circuito, eso es indicativo que entonces el transistor se ha ido a corte. ¿Ve? Así que hay dos formas de identificarlo, porque no hay corriente por el transistor, la corriente del colector es cero y las demás también, o porque ese voltaje colector emisor se acerca al voltaje máximo que usted puede medir, que sería el voltaje de polarización. Cuando hablamos entonces de la región activa es cuando ya empiezan a haber corriente a través de ese transistor. Normalmente la primera corriente que en la mayoría de las veces se genera es la corriente de base, ¿sí? Y esa corriente da a lugar la corriente del colector y, como mencioné ahorita, la combinación de ellas dos da entonces el efecto de una corriente, vamos a decir, total en el transistor, que sería la corriente del emisor. Cuando estamos en la región activa es la región que, vamos a decir, la región normal de un transistor bipolar. Es la región normal, o sea, es la región en la que yo quiero que ese transistor funcione normalmente. Las regiones de corte y las regiones de saturación muchas veces son regiones de algún tipo de problema existente. Y con esto pues quiero estar claro, a veces puede ser que la región de corte y la región de saturación a propósito se quieran realizar en un transistor BJT, pero muchas veces la región de corte y la región de saturación lo que me indica son que hay alguna falla, porque si no hay corriente pasando, pues quizás que hay una falla en ese transistor o en un circuito cercano al transistor que hace que el transistor pues no esté conduciendo, no tenga corriente, o a propósito puede ser para cierta aplicación en particular que yo quiero que el transistor me funcione en corte y a propósito hago que sus corrientes sean cero. Eso lo vamos a ver en el primer laboratorio, creo que de electrónica industrial, donde cogemos este transistor y lo convertimos como si fuera un switch. Y un switch significa dejo pasar o no dejo pasar corriente. Si no dejo pasar corriente, pues lo creo en región de corte. En la región entonces activa, como mencionamos, pues la región activa es la que yo quiero normalmente que mi transistor funcione. Y aquí hay varias características. La primera característica y la forma más fácil de usted verificar si el transistor está en región de activa, casi siempre en los laboratorios se mide el voltaje de base emisor. Si ese voltaje de base emisor es aproximadamente 0.7 voltios, se dice que entonces el transistor está en región activa. ¿Por qué me va a dar 0.7 voltios? Porque de base emisor es el equivalente a como si fuera un diodo en forward, porque está conduciendo. Ahora, como hay corriente por la base, por el colector y por el emisor, esa junta o ese diodo que está ahí interno está conduciendo. Y si un diodo conduce, pues normalmente genera 0.7. Obviamente si estamos hablando de diodos de silicio, casi siempre estos transistores son fabricados de silicio en el 99% de las veces. Sabemos que el otro material que se puede utilizar es germanio, pero no se usa mucho. ¿Por qué? Porque el silicio es más estable que el material de germanio. Así que por eso prácticamente siempre nosotros trabajamos con dispositivos de silicio.
diodos y ahora transistores pues son de silicio. Pues como eso es de silicio, pues lo que se va a generar ahí es aproximadamente 0.7. Quizá usted está en el laboratorio y mide el voltaje de base emisor en región activa y me dice no midió 0.7, pero le midió 0.68. Como digo, se aproxima, no tiene que ser exactamente el 0.7, pero se aproxima. A veces te puede dar hasta un poquito más, 0.72, 0.73, 0.71. Es aproximadamente ese valor. Lo mismo pasa en un diodo normal. Cuando usted mide un diodo normal en forward, no necesariamente le tiene que dar 0.7 exacto, pero ese es el valor que usamos de referencia a nivel teórico. Otro detalle que se da es que cuando se genera la corriente de base del transistor, que típicamente va a ser una corriente pequeña porque es la primera que se genera, esa corriente se multiplica y entonces genera lo que se conoce como la corriente del colector. O sea, la corriente del colector normalmente va a ser mucho más grande que la corriente de base. ¿Por qué se multiplica? ¿O por qué cantidad se multiplica esa corriente de base? Esa corriente de base cuando se genera se multiplica por un valor o un parámetro que tienen estos transistores bipolares que se conoce como el parámetro beta. Lo tenemos aquí. Beta. La beta de un transistor bipolar es su ganancia de corriente. ¿Por qué la ganancia de corriente? Porque si tenemos en la base una corriente pequeña y en el colector hay una corriente grande o más alta, significa que hubo una ganancia. Siempre que hablamos en los dispositivos electrónicos que hay una ganancia es porque hay un aumento de algo. Cuando hablamos de pérdida es porque hay una disminución de algo. En este caso la corriente aumentó de la base al colector, aumenta, pues por eso hay una ganancia y por eso entonces esa beta se le conoce como ganancia de corriente. Si yo quiero calcular la corriente de colector en el caso de una región activa, pues entonces yo multiplico ese parámetro beta del transistor y se multiplica por lo que entró en la base. En los casos teóricos, cuando estemos aquí en la clase, en la parte teórica, la beta se le da a usted como un dato. Usted lo tiene como dato del problema. Yo te digo, ok, la beta de ese transistor con el que va a trabajar es 100. Pues eso significa que si por aquí entraron tantos miliamperes de corriente, pues eso se multiplica por 100. Y ese sería entonces el valor de la corriente del colector en región activa que usted va a obtener en el colector. Si la beta es de 200, pues entonces esa corriente de base que entró se multiplica por 200 y ese es el valor que usted genera o que usted calcula en la corriente del colector. Las betas en los transistores pueden variar bastante. Hay betas tan pequeñas como 15, 20, 25 y hay betas tan grandes como 500, 800, porque eso depende de la manufactura de ese dispositivo, de ese transistor. O sea, y de la misma manera esa beta no es algo fijo, y aquí pues quiero aclarar eso. Por ejemplo, el fabricante te dice sí, este transistor tiene una beta en condiciones normales, y cuando hablamos de condiciones normales son condiciones típicamente de temperatura. Si el transistor se utiliza en tal grado de temperatura, pues la beta es 100. Pero ¿qué pasa? Si ese transistor empieza a calentarse mucho, su temperatura va a aumentar y el mismo fabricante te dice que ese parámetro beta puede variar con temperatura. Y típicamente si la temperatura aumenta, la beta aumenta. Si la temperatura baja, la beta baja. Es proporcional el cambio. De esa manera pues hay que tener cuidado con estos transistores, porque si el transistor, su beta varía y los cálculos que nosotros estamos haciendo en el circuito dependen de ese parámetro beta, pues hay que mantener ese circuito en condiciones normales de temperatura, porque si aumenta mucho la temperatura va a aumentar mucho el valor de beta, y ya lo que yo calcule para un comportamiento a cierta temperatura quizá no va a ser lo mismo que para otro valor de temperatura. Así que eso lo vamos a ver más adelante con los dos tipos de polarizaciones que vamos a ver, que una
depende del valor de beta, los cálculos, y en la otra el valor de beta no se usa. Y por eso, si el valor de beta no se usa, pues ese circuito se dice que es más estable. ¿Por qué? Porque los valores que tú calculaste no van a cambiar porque no dependieron de beta, y aunque la temperatura suba, como la beta no intervino en los resultados que tú obtuviste, pues aunque la temperatura suba y la beta suba, pero no va a haber efecto en los resultados. Ahora, si el circuito depende de beta y los cálculos que tú hiciste se usó el valor de beta, y si esa beta cambió mucho porque la temperatura aumentó mucho, habría que recalcular todo otra vez. Así que ese circuito no es estable, porque va a variar. Estabilidad es algo que no varía por haber cambiado otra cosa. Cuando sí hay variación, pues no es estable. Así que eso lo vamos a ver más adelante con las configuraciones de circuitos de polarización. Vamos a ver que una es estable y la otra no es estable. Pero típicamente así es que se genera la corriente en el colector. Se multiplica ese parámetro de beta por la corriente de base. Muchas veces cuando estamos en los laboratorios, especialmente el laboratorio presencial, que usted está ahí trabajando con ese dispositivo del transistor, pues usted dice cuál es la beta del transistor. Yo no la sé. Bueno, pueden haber dos cosas: o pues, el instructor o la persona que te está dando el laboratorio te puede decir, ok, vamos a usar una beta de tanto del transistor. Pero como esos transistores varían mucho, o sea, yo puedo tener transistores de diferentes compañías, de diferentes manufacturas, pues entonces normalmente yo le digo al estudiante, no, verifícate tú mismo la beta de ese transistor. Y usted dice, ¿y cómo yo verifico la beta? Bueno, de forma experimental, sí, usted tiene que, o lo que estábamos explicando, si la corriente del colector es igual a la multiplicación de beta por IB, pues entonces si usted despeja beta y usted quiere calcular beta sola, pues entonces tendría que dividir la corriente del colector entre la corriente de base, que es lo que tenemos aquí. Corriente de colector entre corriente de base. Si usted divide la corriente de colector entre la corriente de base, pues entonces usted estaría definiendo o calculando el valor de beta. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si estamos en un laboratorio, por ejemplo, usted coge, mide la corriente del colector, mide la corriente de base, divide esos dos valores y usted sabe cuánto es la beta de ese transistor. Y con esa beta pues puede seguir haciendo otros cálculos. Y de esa manera pues usted sacó de sus medidas la beta de ese transistor. Pero eso es, como dije, eso es cuando normalmente estamos en un laboratorio práctico. Cuando estamos en teoría, la beta pues normalmente se te va a decir la beta es de tanto, porque necesito un valor de referencia para poder hacer los cálculos. Y como dije, si tú conoces la beta y sabes cuánto es la corriente de base, que o se calculó o puede ser un dato, pues automáticamente puedes calcular la corriente colector si multiplicaste beta por IB. Así que tenemos dos cosas en la región activa: voltaje de base emisor es 0.7 y la corriente del colector es igual a beta por IB. Como mencionamos, esas dos corrientes al generarse, la corriente que se generó primero, la corriente de base, y luego la corriente de colector, se unen, y normalmente la corriente del emisor va a ser la suma de cuánto fue en la corriente de base más cuánto fue en la corriente de colector. En el caso del voltaje colector emisor, que mencionamos ahorita, que es la otra parte del punto de operación del transistor, ¿ve? Ya aquí sabemos cuánto es IC. Me faltaría entonces saber cuánto es VC. En el caso de la región activa, pues yo no te puedo decir exactamente cuánto es VCE. O sea, no es como acá arriba en corte, que yo te dije que el voltaje CE prácticamente iba a ser igual al voltaje de polarización. Aquí puede ser cualquier valor. No va a ser ni tan alto como el voltaje de polarización como pasa en corte, pero tampoco va a ser tan bajo que sea cero. Va a ser como yo le digo al estudiante, típicamente va a ser como un valor intermedio. O sea, si la fuente es de 15, pues quizá el voltaje colector emisor te va a estar dando como 8, 7, 6, por ahí, más o menos. Eso va a depender de los otros dispositivos que estén dentro del circuito y que acompañen a ese transistor. Y eso pues se calcula. Y más adelante vamos a ver, pues en los dos circuitos que vamos a estar trabajando con transistores bipolares, cómo usted calcula ese voltaje. Pero no te puedo decir un voltaje que es un valor exacto, pero ni va a ser ni tan pequeño que sea 0,
o se acerque a cero, ni tan grande que se acerque al voltaje de polarización. Va a ser como un valor intermedio. Y de esta manera se define entonces la región activa. La tercera región entonces es la región de saturación. Cuando usted le dice usted está saturado, es porque quizá está cansado, está agotado. Y eso podemos hacer esa analogía con el transistor. Cuando el transistor está saturado, es que hay un exceso, o sea, usted se cansa porque hubo un exceso, por ejemplo, de trabajo, un exceso de ejercicio. Aquí pasa con la saturación de un transistor bipolar. Cuando hablamos de saturación, es que hay un exceso de corriente. Normalmente lo que ocurre es que la corriente de base, por alguna razón, aumentó mucho más de la cuenta. Como dije, la corriente de base típicamente son corrientes pequeñas, pero y al multiplicarse por beta, pues entonces que vemos el efecto de una corriente más alta en el colector. Pero si la corriente que se genera en la base es mucho mayor a lo que normalmente ocurre, pues al multiplicarse entonces por la beta, entonces me va a generar una corriente colector sumamente grande. Y entonces, como vamos a ver quizás en la parte de industrial, y que lo vamos a estar mencionando un poco más allá, estos transistores tienen lo que se conocen como unos límites de operación. Y entonces en ese caso el transistor lo que va a decirle, ok, yo puedo generar hasta tanta corriente de colector. Vamos a decir que un transistor bipolar puede generar hasta, por decir un número, hasta 100 miliamperes aquí en el colector. Pero la corriente de base que entró por el transistor, al multiplicarse por la beta de ese transistor, va a querer generar una corriente de 150. Pues el transistor no la va a poder generar, porque se le pasó a su límite de operación. Y en ese caso entonces el transistor entra en lo que se conoce como región de saturación. Lo vamos a ver más adelante también en uno de los ejemplos, cómo nosotros definimos cuando un transistor está saturado o no. Y hay una serie de pasos para nosotros poder identificar. Pero lo que define la región de saturación es un exceso de corriente en los terminales. Hay un exceso de corriente típico en la base y eso me va a generar un exceso de corriente en el colector. Eso hace entonces que, contrario a la región de corte, donde había poca corriente y el voltaje entonces era alto porque se acercaba a la polarización, aquí al revés, aquí la corriente es la que va a ser alta porque hay un exceso de corriente, pero este voltaje colector emisor va a ser bajo. Y por eso dice aquí, voltaje se disminuye y se puede aproximar a cero. Este voltaje, si usted va y lo mide, en un caso de región de saturación, es casi cero. Puede ser que le dé cero exacto. Usted me dice, no, yo lo medí, me dio 100 milivoltios. Pues 100 milivoltios es 0.1 voltio. Si estamos trabajando con una fuente de 15, 0.1 voltio es prácticamente nada, es bien pequeño. Cuando usted ve voltajes de colector emisor que no llegan ni a 1 voltio, 0.5, 0.3 voltios, 0.4 voltios, ese es indicativo que el transistor se ha saturado. Porque su voltaje es muy bajito o prácticamente se aproxima a cero. Como hay un exceso de corriente, ya yo no puedo usar esta igualdad que la usábamos en la región de activa, de que la corriente de colector era exactamente igual a la beta IB y a la multiplicación de beta por IB. Y entonces, al haber el exceso, se crea entonces no una igualdad, se crea entonces lo que se conoce como una desigualdad. La corriente del colector es menor a la multiplicación de beta y B. ¿Por qué? Porque la corriente colector va a ser la corriente que él puede generar. Si él puede generar 100, pero él quiere generar 150, porque aquí hay mucha corriente de base y al multiplicarse por beta él quiere generar 150 miliamperes, pero él puede generar 100, pues su corriente va a estar por debajo de lo que se quiere generar. Y entonces en ese caso ya no hay una igualdad, hay una desigualdad. Lo que él puede generar está por debajo de lo que el circuito quiere generar. Él puede generar hasta 100, pero el circuito le está pidiendo que genere 150. No lo va a poder hacer. Y entonces, por eso es que se dice que el transistor está saturado. O, en términos del voltaje colector emisor, es bien bajito, o se dice en teoría que es cero. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que cuando nosotros definimos región de corte y región de saturación, por ejemplo, donde tenemos unos valores exactos, bastante exactos, una corriente de cero, un voltaje alto, prácticamente igual al de polarización,
y en la región de saturación al revés, un voltaje entonces casi cero y una corriente alta, vemos que en términos de la corriente y del voltaje en los transistores hay una relación inversa, ¿eh? Distinta a un resistor, por ejemplo, una resistencia que cuando en una resistencia la corriente aumenta, el voltaje también aumenta. Aquí no, aquí al revés. En los transistores bipolares, cuando por cierta condición la corriente es baja, el voltaje es alto, y cuando el voltaje es bajo, la corriente es alta. Por eso la región de corte tiene poca corriente o ninguna, mucho voltaje de colector emisor, poca corriente de colector, y en saturación al revés, poco voltaje de colector emisor, mucha corriente de colector. Son inversamente proporcionales, esos dos parámetros. Repito, esos dos parámetros, voltaje colector emisor y corriente colector, son los que le definen, o lo que se conoce como el punto de operación, porque son los que definen la operación del transistor. Y como vemos, podemos tener tres operaciones: corte, activo y saturación. ¿Dónde nosotros podemos visualizar esas tres regiones? En lo que se conoce como una línea de carga DC, o una línea de carga para un transistor DC, porque pues estos transistores típicamente funcionan con voltaje DC. Cuando hablamos de una línea de carga, es sencillo, es una línea recta donde yo puedo visualizar las tres regiones en las que funciona un transistor. ¿Qué sucede? Normalmente, si tenemos estos dos ejes, tenemos los dos valores del punto de operación, como mencioné: la corriente del colector y el voltaje colector emisor. En este caso, el eje vertical, o el que está en Y, es la corriente, y el eje horizontal, o el eje de X, sería el voltaje de colector emisor. ¿Qué sucede? Si nos vamos a la definición primera de región de corte, mencionamos que la corriente era cero y el voltaje era alto. Pues entonces, si yo tengo poca corriente, pero mucho voltaje, prácticamente estaría sobre el eje de X. No hay corriente, pero sí hay voltaje, y ese punto que yo tengo aquí hacia la derecha, o en la parte de abajo de la línea, sería entonces el punto de corte para ese transistor. Poca corriente o cero corriente y mucho voltaje. Si es al revés en saturación, no tengo voltaje, pero sí tengo mucha corriente. Pues entonces el punto cae prácticamente sobre el eje Y, o el punto arriba de la línea, y ese sería el punto de saturación. No hay nada de voltaje, sí hay mucha corriente, y ese punto que yo tengo aquí arriba de la línea sería el punto de saturación. Esos extremos de la línea de carga definen los extremos del transistor. O está en corte, o el otro extremo de funcionamiento, que es saturación. Normalmente, cuando usted tiene esos dos puntos definidos, si usted tira una línea que une esos dos puntos, pues entonces más o menos en el centro de esta línea estaría el punto de región activa. ¿Por qué? Porque como mencionamos ahorita, la región de activa, tanto en voltaje como para corriente, no va a tener ni mucha corriente ni poca corriente. Va a tener una corriente, vamos a decir, intermedia. Y lo mismo va a pasar con el voltaje. No va a tener ni mucho voltaje ni poco voltaje. Va a tener un voltaje intermedio. Y por eso entonces ese punto de región activa normalmente está ahí más o menos en el medio de la línea. Ya cuando entonces, si fuese un monitoreo de un circuito con unos programas especializados, pues muchas veces esos programas te grafican el punto de operación de ese transistor, y vamos a decir que el punto está por aquí, y empieza a ocurrir algo, y usted ve que ese punto se va moviendo y va subiendo, es indicativo que el transistor se me está yendo a saturación. Y por la gráfica que se está analizando, uno dice: espérate, algo está pasando, que el transistor se me está saturando. Y de momento baja y se queda aquí más o menos en el centro. Ok, estamos en activa. Si de momento pasa algo en el circuito y se está monitoreando y se puede visualizar esa línea de carga, vamos a decir en real time, que lo está viendo en todo momento, y empieza a disminuir ese punto, empieza a bajar, pues eso es indicativo que el transistor se me está yendo a corte, porque está bajando la corriente, está aumentando el voltaje. Y de esa manera, de forma gráfica, si yo veo que ese punto está muy para arriba o muy para abajo, pues es indicativo que está en corte o en saturación. Si está cercano de ese centro, pues entonces es que estamos en región activa. Así que
En resumen, tenemos dos transistores BJT o dos transistores bipolares, uno NPN, uno PNP. Mencionamos que el NPN es el más que se utiliza. Tenemos tres terminales, base, colector, emisor. Tenemos tres corrientes por cada terminal, corriente de base entrando, corriente colector entrando y corriente emisor saliendo, y tenemos tres voltajes definidos entre cada dos terminales, de base a emisor, de colector a emisor y de colector a base. El PNP, como explicamos, las corrientes son al revés y las polaridades de los voltajes también son al revés. Para esos transistores, pues tenemos tres regiones de operación: región de corte, región activa y región de saturación. En región de corte prácticamente no hay corriente por el transistor, pero ese voltaje colector emisor es bien alto y se aproxima al voltaje de la fuente o el voltaje que le conectamos al circuito, conocido como voltaje de polarización, o como lo vamos a estar viendo en la mayoría de los circuitos, se va a llamar VCC. La región activa es una región donde la corriente se estabiliza y el voltaje se estabiliza. No es muy alto ni muy bajo la corriente, tampoco es muy alto ni muy bajo el voltaje. Estamos como en un valor intermedio. Importante, en región activa el voltaje de base emisor normalmente va a ser cerca de 0.7, lo que genera un diodo, y obviamente de silicio porque está hecho de silicio. Y la corriente colector entonces se genera por la multiplicación de lo que llamamos beta, que es una ganancia de corriente porque hay un aumento de corriente de la base al colector. Entonces ese parámetro beta se multiplica por la corriente de base y eso es lo que genera la corriente en el colector. Y como mencionamos, pues para voltaje colector emisor pues no podemos definir un voltaje exacto, eso hay que esperar el circuito y calcularlo pues de acuerdo a las fórmulas que sean el modelo de ese circuito. Y para la región de saturación, pues lo contrario a la región de corte. Ahora hay un exceso de corriente, la corriente que se generó en la base empezó bien alta, eso hace que la corriente colector pues sea mucho más alta y por consecuencia el transistor se sobrepasa lo que él puede generar y por eso ya no hay una igualdad, hay una desigualdad, y eso hace que el transistor se sature por el exceso de corriente. Y en términos de voltaje, pues al revés, su voltaje colector emisor baja y prácticamente se hace cero. Así que esas son las tres regiones de operación, donde el punto de operación se define primordialmente qué valor va a tener IC y qué valor va a tener VC, o corriente colector, voltaje colector emisor. Y de una forma gráfica se pueden presentar las regiones de operación, lo que se conoce como la línea de carga, donde podemos ver un punto de saturación en la parte de arriba donde hay mucha corriente, poco voltaje o prácticamente nada de voltaje. La región de corte al revés, mucho voltaje, poca corriente, el punto de abajo. Y si estamos en un punto intermedio, una corriente intermedia y un voltaje intermedio, pues ahí definimos entonces la región activa. Recuerda que esta clase introductoria le va a servir también para la introducción a el curso de Electrónica Industrial 2015, así que esta primera clase la puedes volver a ver el video con calma, porque para 2015 también es lo mismo, porque empezamos los dos cursos de la misma manera, trabajando con esta parte de transistores bipolares.